Amigos queridos, bienvenidos. Un placer saludarlos en el café virtual de Amesvida. En este café virtual a través del cual intentamos transformar vidas. Hoy nos reúne un escenario muy grato para todos porque vamos a hablar en el café sobre café. Más allá de la taza, el café como experiencia de salud. El café forma parte de la vida cotidiana en Colombia, sin duda alguna. Y, pues claro, por supuesto, en muchas culturas del mundo. Está presente en los encuentros, en las pausas que reconectan, en las conversaciones que construyen comunidad. Sin embargo, existe una gran confusión entre mitos, evidencias y sobre muchas afirmaciones que se hacen en salud, unas malas, otras buenas, y eso ha creado indudablemente un montón de dudas que vamos a intentar despejar. Desde la medicina de estilo de vida, el café puede ser una bebida estimulante, pero también un ritual de presencia, de equilibrio, de moderación y de disfrute saludable. Es la manera como lo vemos. El objetivo de este café virtual es explorar el papel del café como parte de un estilo de vida consciente, pero fundamentado en evidencia científica y en una relación respetuosa con el origen del grano, el territorio, la cultura y el cuerpo. Así es como vemos el café y quisiéramos lograr que esta manera en que vemos el café, pues pudiéramos en esta grata conversación ampliarlo y despejar dudas e inquietudes. Nos acompañan dos personas muy especiales. Quiero presentar en principio a una dama muy querida que se llama Vanessa Collazos. Ella, su primera presentación, porque es la primera presentación, es miembro de Amesvida, es miembro activo de Amesvida. Ella es médica con énfasis en salud pública, es magíster en fotografía profesional, una mezcla bien particular encontramos en Vanessa que nos hace, que la hace indudablemente mucho más atractiva. Fue investigadora de EPIANDES con Healthy Doctors, Healthy Patients, trabajó en el programa Toma Café de la Federación Nacional de Cafeteros y actualmente es docente en la Universidad Javeriana de Cali. Ella es gerente de mercadeo de EvoCare, espero que pronunciarlo bien, ahora me corriges, EvoCare Coffee Roasters, y creadora de contenido con su perfil cafeccionista, que es una idea bastante innovadora. Y nos acompaña un amigo muy especial, él se llama Fabio Arevalo Rosero. Él es médico bioquímico con especialización en macromoléculas y química de enzimas. Él es especialista en medicina de la actividad física y el deporte. Es fellow en nutrición y dietética, fellow en medicina epigenética y es docente, comunicador científico. Pero el más grande atractivo de Fabio, independientemente de todo lo que hemos afirmado, es que es investigador en funcionalidad humana del café. Eso, pues, por supuesto, hace que estemos conversando en este café virtual, tres amantes del café. Y me incluyo porque un buen día yo les contaba a estos dos amigos, yo tengo 400 matas de café y algún cafetero me dijo que me felicitaba porque tenía un jardincito. Y evidentemente tengo un jardincito y hago mi propio café. De manera que aquí los cafeteros vamos a empezar a hablar. Bienvenidos. Fabio, querido, y Vanessa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Un placer acompañarlos en este primer café de este año 2026. Muy honrado por la invitación. Maravilloso, bienvenido. Vanessa, querida. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, yo espero que ustedes tengan cafecito ahí cerca, ¿no? ¿Cómo arrancaron su mañana? Yo aquí estoy con mi dosis y Fabio, Bueno, yo estaba escondiendo la tacita, pero me lo estoy terminando, doctora Vanessa. Muchas gracias. yo ya muy me lo había terminado y ya voy con agua. Y ya vamos para el siguiente, ya voy por el tercero. bueno, eso está muy bien. Y para empezar a ambientar esta conversación tan chévere que vamos a tener hoy, ¿qué tal, doctor Arevalo, si nos cuenta desde su perspectiva qué significa vivir el café más allá del sabor y de la cafeína? Bueno, doctora Vanessa, primero, un saludo muy afectuoso para toda la audiencia maravillosa que sé que tienen a través de este proyecto extraordinario que relaciona
la salud con el estilo de vida, con la actitud saludable que debemos tener todos. Al doctor Juan Carlos, darle un gran abrazo y también felicitarlo, digamos, por este emprendimiento tan grande, transformador, por encima de todo, que se está realizando. Y esos conversatorios son realmente muy educativos, muy, muy formativos. Ahora, en el campo del café, que para nosotros los colombianos tiene un significado enorme, pues todo inicia, en mi caso, cuando ya estaba en Brasil haciendo una de mis especialidades médicas. Tuve la oportunidad de participar directamente en una investigación porque llegué de alguna manera criticando el café brasileño, porque los brasileños el café lo aman como al fútbol. A diferencia de nuestro país como Colombia, donde en Brasil el café es una cultura absolutamente innata. Esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos una cultura del café bonita, extraordinaria, que bien vale la pena, pero mm, tal vez nos hace falta incorporarla mucho más en nuestro propio ADN, como lo tienen los brasileños. Y a raíz de eso tuve la oportunidad de participar en una investigación inicialmente. Llegaron unos médicos españoles que se unieron a la investigación y más adelante continuamos con el trabajo en España, porque por segunda vez fui a participar en España en otra especialidad y continuamos con otro formato. De allí nace toda la iniciativa de hacer un poco más de investigación en temas de café y el significado que uno encuentra tanto en Brasil como en España, pues es muy relevante en un país como Colombia, donde a nosotros legítimamente nos representa. De allí nace todo el formato para poder incorporarlo como parte de un apoyo, no solamente para el consumo cotidiano, sino como un verdadero ritual, sí, que haga parte de un estilo de vida que sea al menos compatible con la naturaleza del ser humano. Y eso lo logramos de alguna manera demostrar en tantos trabajos que hicimos y agradezco a mis profesores, tanto en Brasil como en España, que definitivamente nos dieron las herramientas necesarias para entender el verdadero valor que tiene el café, no solamente como una bebida apetecida, una bebida que nos atrae, que nos da un poquito de energía, sino como un verdadero alimento. Magnífico. Esta es una pregunta que yo quisiera dirigírsela a los dos, en razón de la formación que ustedes dos tienen. Y me encantaría empezar contigo, Vanessa querida, desde tu conocimiento médico, desde tu acercamiento a la salud, y Fabio, pues por supuesto, en la experiencia especialmente de Felus en actividad física y nutrición, entrar de una buena vez al rompe con el mito y la realidad. ¿Cuál es el impacto real del café en la salud física y en la salud mental? Vanessa, querida, tú primero, por favor. Bueno, yo tuve una introducción también muy reveladora para mí como profesional de la salud en el tema del café, porque tuve una invitación muy directa a participar de unas jornadas educativas que organizaba el programa Toma Café de la Federación para enseñar justamente eso, unos mitos que ellos habían identificado en los consumidores frente a café y salud. Y querían respaldarse en la ciencia, saber qué existía en ese momento para generar la conversación y realmente saber qué era más mito y qué nos decía pues la ciencia. Esa introducción me ayudó a mí también a orientar mi estudio con mis docentes. El doctor Duperli fue quien me apoyó en ese proceso y en esa investigación y en ese contacto con las personas es magnífico porque realmente estamos llenos de mitos de que el café nos genera problemas gastrointestinales, nos genera adicción, nos genera problemas del corazón y los médicos desconocemos mucho la literatura que hay alrededor del tema y vamos haciendo prohibiciones o recomendaciones genéricas que en ese momento estaban incluidas en guías, por ejemplo, eliminar bebidas oscuras de pacientes que tuvieran problemas gastrointestinales y se generalizaba todo, incluyendo el café.
lo que nos empezó a mostrar la ciencia, y el doctor Arevalo, que ha tenido contacto con la investigación directa, nos podrá ahondar, es que definitivamente cuando corregimos los estudios, tenemos en cuenta factores de confusión, nos empezamos a dar cuenta que el café es como el mejor seguro de vida que podamos tener a disposición cotidiana, que ya lo venimos consumiendo, que de pronto necesitamos corregir algunas cositas, como no echarle azúcar, por ejemplo, consumir café de buena calidad, y vamos a tener beneficios del espectro de salud cardiovascular, salud mental, de ayuda ergogénica en el deporte, es decir, realmente el impacto es bastante variado. Y desde la cultura, de acuerdo con el doctor Arevalo, en Colombia hemos sido productores de café, pero no hemos durante muchos años interiorizado realmente cómo consumirlo adecuadamente. Y el boom de los últimos años del café de especialidad es lo que ha ayudado que estas tiendas de donde vamos y pedimos capuchinos, preparaciones específicas, nos ayudan como, hay otro mundo más allá del tinto que me tomaba en mi casa, pero además el tinto que nosotros nos hemos tomado cotidianamente aquí en Colombia, pues es una bebida muy diluida, con café que nos quedaba en Colombia de lo que se exportaba, y más bien lo que no era de calidad se quedaba en el país, y eso fue lo que nos acostumbramos a tomar. Ahí pueden haber efectos deleterios, pero la ciencia está como ajustándose en entender que no podemos evaluar consumo de café sin entender qué café está consumiendo las personas. Maravilloso, Fabio querido. Sí, a ver, lo que dice la doctora Vanessa, hay elementos muy importantes, muy interesantes. Primero, cuando tuve la oportunidad de llegar a Brasil, llegué criticando el café que ellos tenían. Y fue cuando me hicieron ver que realmente nosotros no estábamos tomando el café en su justa dimensión. Históricamente, en un país como Colombia, nuestras bebidas de café son unas infusiones saborizadas, lo que tradicionalmente toman las familias colombianas, que es eh, un poquito de agua con algo de café la mayor parte, y no le estábamos disfrutando en su verdadero contenido. Y eso es lo que ha hecho que la cultura del café todavía en Colombia sea bastante deficiente. Mencionaba algo la doctora Vanessa con respecto a la federación. Y tengo que decir algo con la federación. He tenido la oportunidad, fue la federación la que hizo incluso el lanzamiento de mi libro El Poder del Café, pero conociendo un poco más a profundidad, allí hay un médico en la junta directiva que hay que reconocer el trabajo que él de forma aislada viene realizando, que es el doctor Javier Borges. Pero más allá del doctor Javier Borges, yo en la federación veo lamentablemente eh, una deficiencia muy grande, pero muy grande en Colombia frente a la relación del consumo habitual del café y los efectos en la salud humana, lo que no ocurre en Brasil. Esa es la gran diferencia. En Brasil, el café, como lo dije antes, hace parte de la cultura del país como lo es el fútbol. En Colombia no. Todavía nos ¿Cuál falta es, mucho. cuál es la deficiencia? ¿Que no existe educación sobre café y salud? Correcto. Lo que puedo ver a nivel de la federación, hay hay mucho avance en técnicas, hay mucho avance en procesamiento, pero se están enfocando mucho más en los procesos y en lograr una bebida efectista en las condiciones organolépticas. Pero nosotros, o sea, en nuestro caso, en mi caso como bioquímico, como médico, como investigador, lo que estamos buscando son rescatar los verdaderos efectos saludables en la salud integral, no solamente en la parte biológica y física o fisiológica, sino también en la parte mental, en la parte social, en la parte artística, en todo. Ese pedacito nos hace falta. Yo no sé si escucharon desde hace poco tiempo, a raíz de una reunión que tuve con Germán Bamón, que hoy está de gerente de la Federación de Cafeteros. Él trabajó con nosotros, Germán, cuando yo trabajé en la alcaldía con Enrique Peñalosa. Germán estuvo también al frente del programa de vivienda. Y yo le explicaba, Germán Bamón le explicaba realmente qué significaba el consumo de café por ejemplo, en los niños y en los jóvenes y bueno, en los adolescentes en general, y por qué, digamos, debe desvirtuarse, ¿sí? Que los chicos, los jóvenes no pueden consumir
no se puede aumentar el consumo de café. Bueno, seguramente nos faltó mucho, pero a mí me satisface que posterior a eso, Germán Bamón haya hecho un pronunciamiento en el sentido de que es muy válido en que en el PAE debe incorporarse la bebida de café, por ejemplo, reemplazando los jugos. Yo creo que todos lo sabemos, los médicos, quienes investigamos en el campo, que un jugo azucarado, incluso un jugo que así sea natural de fruta, es un jugo que está lleno de azúcar y si comparamos entre un vaso de jugo y una taza de café, obviamente café sin azúcar, café sin aditivos, sin nata, sin cremas, es muchísimo más saludable. Las investigaciones de la Universidad de Harvard, de la Clínica Mayo, de los mismos CDC, de la misma OMS, de las mejores instituciones científicas del mundo, han logrado demostrar definitivamente que el café es una de las tres bebidas más saludables, o de las dos, aparte del agua. Por lo tanto, se incorporó en el plato saludable de Harvard. Si el café está incluido en el plato saludable de Harvard y no están, por ejemplo, los jugos de fruta, significa que el café puede ser libremente consumido. Y partimos de un axioma bien importante. No existe ninguna persona en el mundo que no pueda beber algún tipo de café. Y hablamos de cafés legítimos, cafés especiales, cafés que son bien elaborados, bien procesados. Pues lo que tradicionalmente nos ha hecho daño, que se ha asociado con gastritis, se ha asociado con ansiedad. Bueno, no hablemos de insomnio, que es otra cosa que hay que saber consumir el café. Es producto, yo personalmente tengo una gastritis terrible, una enfermedad ácido péptica de muchos años de evolución, pero ello no me limita el consumo de café, consumo entre 4 y 5 tazas al día, supuestamente de muy buen café, y no tengo ningún problema con la enfermedad ácido péptica. De allí que lo que históricamente ha hecho daño son los cafés mal procesados, mal elaborados. No sé si ustedes recuerdan que en alguna época, y sobre todo en nuestra región, el suroccidente colombiano, en Nariño, por ejemplo, nuestros padres tostaban el café, lo mezclaban con cebada, con otros cereales, lo cual era una locura, pues, digamos, son productos que no se pueden llevar, lo que nosotros llevamos en investigación, la Ahí está cocción la seca. etiología de su gastritis. Claro, la cocción seca, el único producto, digamos que, entre comillas, aguanta cocción seca, es decir, tueste, es el café. No vamos a tostar cebada, a tostar garbanzos, a tostar, porque de inmediato se transforman en algo absolutamente indeseable e incompatible con la salud humana. En cambio, el café está evolucionado para ello. El café necesita cocción seca, es decir, necesita tueste. Obviamente, un tueste legítimo, un tueste en el punto, que hoy está bien investigado y los expertos en café saben hasta dónde se puede llevar el tueste del café. Por lo tanto, todos esos mitos frente al consumo, como muy bien lo dice la doctora Vanessa, que a los médicos de entrada vamos prohibiendo bebidas negras, bebidas oscuras. El café no podemos tratarlo como una bebida oscura, como una Coca-Cola, como una Pepsi, lo que sea. No, el café es absolutamente distinto. Por ahí en el libro hablamos un pequeño capítulo que dice tinto no mata, Coca-Cola no mata tinto. Esas absurdas concepciones que siempre he tenido. Dicen, no, es que Revelaciones Coca-Cola absurdas. mata tinto. Sí, Sí. bueno, está Coffee por acá ladrando. Coffee es un perrito, Coffee, café. Bueno, entonces, son concepciones equivocadas. O, por ejemplo, cuando dicen equivocadamente, lo que no mata engorda. Sí, cosas de ese estilo. Sí, es Contra absurdo. eso es lo que tenemos que ir. Comamos y bebamos que mañana morir. No, pero son cosas absurdas, ¿sí? Que han venido calando en la cultura, ¿sí? Nuestra, y eso es lo que ha prevalecido, lamentablemente. Con el café ha ocurrido lo mismo, tristemente, ¿sí? Pero afortunadamente, oye, la puesta en escena de líderes como ustedes, como el doctor Juan Carlos, la doctora Vanessa y tantos que tenemos en Colombia, pues estamos sacando adelante, sacudiéndonos de esos mitos absolutamente equivocados. El café está muy bien documentado hoy en día. Es una bebida totalmente saludable. Mire, ese pronunciamiento de hace un año, un poquito más de un año, de la FDA, bueno, el doctor Mamón y toda la federación sacan pecho diciendo que la FDA lo declaró alimento saludable. No fue la FDA.
La FDA lo que hizo fue un acto administrativo basado en el trabajo de la Universidad de Harvard y otros tantos. Sí, finalmente el peso de la ciencia, la robustez de las investigaciones pesaron tanto en una organización que controla las bebidas y los alimentos en Estados Unidos que no tuvieron más opción que decir y aceptar que el café es un alimento saludable. Y eso en buena hora pues logró de alguna manera catapultar la bebida a otra dimensión y hoy en día ya nos estamos de alguna manera alejando de las tantas cosas absurdas que ha habido frente a la bebida de café. Por eso nosotros como colombianos, que el café nos representa, que el café es un referente, pues debemos sentirnos orgullosos frente a ello. Y hay algo interesante, miren, nosotros si bien tenemos como referente el café como producto emblemático, pero el consumo en Colombia es bajo. Sí, el consumo en Colombia no llega aún a los 2 kilos per cápita por persona. Todavía estamos lejos incluso de México, estamos muy lejos de Brasil en el consumo. El trabajo que nosotros debemos hacer en el consumo de café todavía es un trabajo grande. Por ello, al final voy a hacerles una propuesta para hacer un evento muy interesante, muy importante en Colombia, que le está haciendo sobre todo mucha falta a la federación. En la federación tuve la oportunidad de conocer una buena cantidad de dirigentes, un gran amigo, el doctor Gerardo Montenegro, era el subdirector técnico, acaba de salir, con él vamos a hacer un trabajo y se va a unir al proyecto que tenemos en mente y que se lo voy a compartir ahora al final. Y otros personajes, por ejemplo, Luis Fernando Vélez. Luis Fernando Vélez es uno de los líderes de Colombia más representativos en el tema del café y yo lo veo a él, a veces lo veo, mire, ahora en la feria que estuvimos en Bogotá, en la Expo Café 2025, el personaje el que más sobresalía se llama Luis Fernando Vélez. Y es un personaje que ya lleva bastantes años en el tema y es el que más se mueve, el más dinámico, el que uno le ve que realmente tiene toda la fuerza toda la fuerza y el contenido para sacar adelante y que ama el producto y trabaja con los mejores cafeteros del país. Y él en su empresa paga muy bien el café y eso particularmente me consta. Y hay otro detalle interesante que conocí. Yo a él lo busqué cuando yo hacía una investigación en el Centro de Alto Rendimiento con café creo que la doctora mencionó a John Duperli, tal vez no sé si se refiere a él, sí que es un compañero, que es uno de los compañeros nuestros. Yo fui presidente de la Asociación Colombiana de Medicina y el Deporte, presidente y vicepresidente. Cuando me invitaron los compañeros allí en el Centro de Alto Rendimiento, ellos tenían un café que me llamó la atención, que yo ya lo conocía, y con ese café hicimos las pruebas con deportistas. Y cuando logré profundizar un poco más, busqué al gestor del proyecto y era el señor Luis Fernando Vélez, que en mi opinión es el Howard Schultz colombiano. Yo creo que conocen quién es Howard Schultz. Howard Schultz es el, digamos, el responsable del segundo punto de quiebre de la expansión del consumo de café en el mundo. ¿Quién fue el primer responsable? Pues inéditamente hace 425 años, justamente en el año 1600, el café entró a Occidente. En 1600. ¿Por culpa de quién? ¿Por cuenta de quién? Por cuenta de un papa, del Papa Clemente VIII. El Papa Clemente VIII recibe por esa época a sus asesores que estaban furiosos, estaban un poco confundidos por ciertas cosas porque habían conocido una bebida que la estaban ya tomando algunos cristianos, la bebida era de los árabes, de los africanos, de los musulmanes, y por aquellos tiempos había una batalla durísima entre musulmanes y cristianos, y van a quejarse ante el Papa, que era un Papa sabio, un Papa virtuoso, Clemente VIII, sí, los recibe, le dice, santidad, mire que hay algunos cristianos que están tomando una bebida de Satanás. Y el Papa, como no tragaba entero, dijo, tráigame esa bebida. Recibe la bebida el Papa, la prueba, dice, esta bebida virtuosa, deliciosa, espirituosa, no puede ser propiedad solamente de los moros y de los musulmanes. Esto también merece que los cristianos la disfrutemos. Y no tengo ningún problema en convertirla. ¿Y qué hizo el Papa? Él dijo, la voy a bautizar. La bautizó, le dio la bendición y a raíz de eso, el café entró a Occidente en 1600 a partir de Turquía, luego entra ya para España y entró ya para Londres, para Francia. Es el primer punto de inflexión del café, el primero, el grande, entró a Occidente
Y el segundo punto se debe, obviamente se le debe a los italianos en realidad, y se le debe a Illy Café, pero fue Howard Schultz el que redondeó, tomó toda la propuesta y lo llevó a la compañía que le habían encargado a él, que es Starbucks, y desde allí se generó la nueva cultura del café a partir de fines de los 70 y de inicios de los años 80. Y afortunadamente, hoy en día, una de las 10 grandes tendencias del mundo es la cultura del café, al lado de la inteligencia artificial, al lado del running, que hoy es una locura, al lado de la búsqueda de la longevidad y tantas otras que hay, pero la cultura del café es una de las mayores tendencias en el mundo y la estamos particularmente abrazando en esta oportunidad. Doctor Arevalo, ahí permítame introducir una reflexión comparando justamente cómo tradicionalmente tomamos nosotros el café en Colombia versus esa cultura cafetera predominante en Europa y los países nórdicos. Una pequeña anécdota aquí, cuando yo me fui a hacer mi maestría de fotografía a París, apoyada por Colfuturo, uno de mis sueños, uno de mis escenarios de sueño era llegar a París, sentarme en un café con un libro, disfrutar de ese café y como que sentirme en una de las tantas escenarios donde cafeterías, intelectuales, artistas convergían en algún momento de la historia. Y llegó ese momento, yo me senté en la primera cafetería que me llamó la atención, pedí mi café, que siempre te van a servir un espresso cuando uno solo pide café. Y puedo decir que ese fue el trago o uno de los tragos más amargos de mi vida. Amargos, correcto. Sí. O sea, fue todo lo contrario a lo que yo me imaginaba, horrible. Y me frustré porque era el día 1 de un año. Entonces, allí empezó mi búsqueda activa en un país europeo del café colombiano. Y a través de esa búsqueda, más desde lo visual, empecé a aprender de qué significaba buscar tu café, prepararlo en casa de diferentes formas, el café colombiano, cómo estaba posicionado en esa ciudad, que en este caso era París, y empezar a ver esas diferencias tan grandes de levantarse aquí, tomarse el tinto o el café con leche a las carreras, salir a trabajar. Obviamente en Colombia también hubo esa interacción de cafeterías, intelectualidad, la academia, el arte. Hay un libro muy chévere de un escritor bogotano que también publicó sobre eso. Pero en general es una vida de costumbre, pero no de pausas. Entonces, para nosotros y para ustedes, ¿qué significa tomarse el café en automático versus o comparado con hacer esa pausa donde el café hace parte de un pequeño ritual cotidiano? O sea, ¿qué han sentido en su experiencia? Porque ambos también son bien cafeteros. Sí, doctora Vanessa, yo creo que a propósito de lo que usted cuenta, a mí lo que le ocurrió a usted me ocurrió en Brasil, tal cual. Y fue mi crítica muy fuerte allá. Bueno, yo era muy empírico en esos temas. Y fue cuando me llamaron la atención y casi que me obligaron a participar en la primera investigación. Allí fue donde empecé a entender realmente cuál era el verdadero valor y la esencia del producto. Ahora que usted menciona París, en alguna oportunidad, doctor Juan Carlos también tal vez lo sabe, había un restaurante, el restaurante más famoso del mundo, estaba en París. ¿Se acuerda, doctor Juan Carlos? El Máximo. El máximo. Sí, el Máximo. Y cuando fui a París, dije, lo que quiero es tener el caché de estar en el mejor restaurante del mundo. Y me fui al Máximo. Oye, en esa oportunidad, estoy hablando un poquito más de 20 años, pagué un equivalente de 100,000 pesos por una taza de café. Y me supo terrible, como lo dice la doctora Vanessa en el momento, 100,000 pesos. Y luego subí a la Torre Eiffel y me encontré precisamente en el segundo piso, no sé si la doctora Vanessa lo vio, hay una cafetería colombiana. Bueno, no tanto sino hay café colombiano. Y allí nos lo ofrecen. Y eso fue la oportunidad como para volver a revivir. Bueno, lo del Máximo fue una experiencia simplemente para tomarse la foto. Pero posterior a él, no era un café, pues, era como lo dice la doctora Vanessa, un espresso,
que no estamos nosotros muy acostumbrados a tomar espresso, porque el espresso es un café con una carga alta, ¿sí? En cambio, el café colombiano suave, pues uno lo recibe con mayor facilidad. Y frente a eso, pues creo que las experiencias son extraordinarias, maravillosas, porque el hecho posterior, ya de compartir un café en cualquier lugar, como lo hicieron los grandes escritores de hace más de 4 siglos, cuando se inician las cafeterías. La primera cafetería en el mundo que tenemos documentada, como lo comentaba hace un rato, está en Turquía. Sí, porque recuerde, doctor Juan Carlos, que nosotros a los árabes, ¿cómo los hemos conocido? Siempre los hemos denominado los turcos. Los ¿Sí? turcos. En el suroccidente colombiano, los famosos turcos han sido de los mejores mercaderes que hemos tenido. Y realmente ellos son palestinos. Sí, la mayor palestina. Yo tengo buenos amigos ahí. Hoy en día, haciendo un paréntesis, aquí hoy se habla del tema de los palestinos y otra serie de cosas, pero la mayor parte de gente no poco conocen sobre los palestinos. Incluso les endilgan un cierto formato, estilo a los que no lo es. Son ellos tienen otra forma de pensar, una forma distinta, pero queremos nosotros amoldarlos a una visión muy diferente a raíz del conflicto que existe entre Israel y Palestina, que es otro tema muy aparte. Bueno, fuera de eso, pues arrancan las cafeterías y logramos tener cafeterías ya en Europa y crecieron, se volvieron centros de la ciencia, centros de la cultura, centros de la literatura y otra serie de cosas. Eso floreció durante tantos años. Pero posterior a ello, cuando las cafeterías se occidentalizan totalmente, lamentablemente se convierten en algunos lugares en donde se combina el consumo del café con el tabaco y el alcohol. Y allí es cuando viene la decadencia de las cafeterías, que ha durado muchísimos años en tantos lugares y en todos los, sobre todo en países latinoamericanos, las cafeterías se convirtieron en verdaderos antros, tristemente, pero ya cuando los italianos, empezando por ahí en Trieste, no sé si saben, Trieste, conocí un lugar muy bonito que se llama la Universidad del Café. Esa fue creada por un personaje entrañable que falleció no hace mucho tiempo, bueno, falleció hace unos años, Ernesto Illy. Y a partir de Illy Café, que es la cuna del espresso, Illy, es el espresso genuino y el espresso tiene unas características muy particulares para realizarse y que lo inventó Ernesto Illy. Pues a partir de allí nace todo el formato de la cultura científica y técnica del café, que es la que hoy estamos disfrutando y que viene desde los años 70, los años 80, particularmente, digamos, cuando ya aparecen las investigaciones formales en torno al café. La decadencia de las cafeterías ya desapareció y vuelven a aparecer, vuelven hoy los formatos de las tiendas de café, los formatos bonitos de la cultura, los formatos en donde podemos compartir en familia, con amigos, ¿sí? De un buen café, de un café especial. ¿Y eso nos llevó a qué? Nos llevó a una interacción distinta. La investigación más importante que ha hecho la Universidad de Harvard sobre la felicidad y que duró unos 80 años, no duró 10 años ni 20 años, logró demostrar científicamente que el secreto de la felicidad estaba en la empatía entre los seres humanos, en las relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que el café se convirtió en un cofactor para lograr afianzar esas relaciones interpersonales, las relaciones, el compartir. El compartir va inherente. Howard Schultz decía, cuando él cambió la cultura del café, él decía, nosotros no estamos en el negocio del café. Nosotros ofrecemos una experiencia, como bien lo maneja y lo sabe la doctora Vanessa, con la bonita experiencia que tiene con su marca, con su emprendimiento, que es formidable, extraordinario. Pues eso es lo que promovieron los investigadores modernos en el tema del café. Miren, hay un tema bien interesante en los países de Europa y sobre todo en los países nórdicos a raíz del abandono y la enfermedad de la soledad que se está padeciendo en estos lugares. No sé si vieron, hace poquito se encontraron 2 personas fallecidas, uno llevaba 15 años fallecido, otro llevaba más de 10 años abandonados totalmente. Y a raíz de eso, en
sobre todo en Gran Bretaña y en los países nórdicos, sobre todo en Inglaterra, se tomó una decisión que fue, primero, crear el Ministerio de la Soledad. Y la segunda decisión fue crear los cafés de conversación para tratar de minimizar al máximo, sí, el efecto de la enfermedad de la soledad, porque los mayores, sobre todo, se estaban abandonando a su suerte y estaban muriendo solos. Así que el café se ha convertido en una herramienta muy fuerte para poder compartir y para corroborar esa investigación que tiene la Universidad de Harvard, que logra demostrar efectivamente que el secreto de la felicidad verdadero de los seres humanos está en eso, está en las relaciones interpersonales, y eso está totalmente documentado con el compartir un café. Qué maravilla poder tener oportunidad de ubicar el café en el contexto histórico, que lo hace el doctor Arévalo de una forma tan especial y con tanta pasión, porque finalmente detrás de esto hay un montón de pasión asociada al culto del café. En la pregunta que formulaba Vanessa, este tema del automatismo y de la conciencia para nosotros es vital en la medicina de estilo de vida en general, porque si nosotros pasáramos del automatismo en el consumo y el automatismo en el ser, en el vivir automáticamente, a un escenario de conciencia, todo cambia. Ahora me acaban de ofrecer mi segunda taza de café y tener la oportunidad de sentir el calor. Salud. 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 Tener la oportunidad de sentir el calor, de sentir el aroma y ojalá poderse trasladar mentalmente y a partir de la visión, si uno pudiera tener una ventana, una azotea, una terraza, algún lugar hacia el escenario natural y ojalá hacia el horizonte y saborear el café, esa sensación de conciencia es absolutamente definitiva y cambia profundamente. Todo lo que en la vida se hace de manera automática, pues va a tener un impacto, pero el impacto bueno se acentúa, se incrementa de una manera muy significativa en tanto le pongamos conciencia, y eso es clave. Y aquí viene una pregunta que pues, me parece ideal que pudieran ustedes contestar, y es, ¿cuál es la hora ideal para tomar café? Si es por la mañana, si es al mediodía, si es por la noche, eh, cómo va el café de acuerdo a los ritmos biológicos y cómo se puede comportar especialmente en la expresión más alta de cortisol, que es exactamente en la mañana. ¿Eso cómo funciona? ¿De qué manera la cronobiología y un ritmo biológico del café pueden compartir? Vanessa, querida, ¿cómo lo ves? Bueno, aquí yo creo que vale la pena hacer una aclaración para la audiencia, y es que muchas veces cuando pensamos o hablamos de café, hacemos el equivalente de que café es igual solo a cafeína. Y realmente el café tiene cientos de sustancias, nutrientes, que lo hacen una bebida, cuando ya está preparada, bastante compleja desde el punto de vista nutricional y con impacto fisiológico. Claramente, muchos de los estudios evalúan ese impacto de la cafeína particularmente, y es como de lo que más se habla. Sin embargo, yo creo que es importante, invitación para la audiencia médica que nos está escuchando, y es irse como al detalle del estudio que estamos leyendo, ¿sí? Porque muchas veces hay estudios que enuncian que están estudiando el efecto del café y al final, en conclusiones, están hablando solo de cafeína y viceversa, ¿no? Para el tema de la cronobiología, aquí también hay una variedad pues increíble, ¿no? Entonces hay personas que son muy sensibles, sí, a la cantidad de cafeína que contiene el café, depende de las preparaciones, pero digamos en Colombia con la preparación usual, las cantidades de cafeína en una taza de café no son muy altas porque nuestra bebida es bastante diluida. Y tenemos ya la costumbre desde hace muchos años de consumir café como en las primeras horas de la mañana. Entonces es un ritual que tenemos tan interiorizado y que probablemente inicia desde que estamos chiquitos, que no nos genera una mayor alteración en nuestro ciclo circadiano. De hecho, hay colombianos que perfectamente se pueden tomar una taza de café antes de dormir y reportan que no les
genera nada. Otra cosa es lo que nos va a decir el especialista de sueño viendo cada signo medido en un examen de sueño. Pero es ideal empezar el día con una tacita de café dependiendo de su rutina, ¿no? Lo que no es ideal es tomárselo en automático, es decir, mejor lléveselo en un termito y se lo toma con calma en la oficina, en el trabajo, porque de todas formas necesitamos involucrar estas pequeñas rituales que nos permitan disminuir el nivel de estrés y de cortisol que no se deben a una sola causa, ¿no? Entonces sería erróneo decir que solo el café te va a elevar los niveles de cortisol más allá de lo que quisiéramos, porque es que, como sucedía con el cigarrillo, hay muchos factores de confusión. Entonces en algún momento decíamos, no, el café afecta el corazón y después entendimos que era el café y el cigarrillo. Quienes más tomaban café eran los que más fumaban en esos estudios. Entonces sucede lo mismo aquí, siento yo, es buscar quién, en qué momento le cae mejor a la persona. Yo soy una persona que parte de mi rutina de las primeras 2 horas de la mañana es preparar el café. Probablemente para cuando me lo tomo ya llevo más de una hora despierta. Y como el impacto se da más o menos a los 15, 40 minutos de realmente tener el efecto full del café, hablando de la cafeína en el cuerpo, que nos da ese sentido de alerta, entonces es ir dosificándolo a medida que se necesita, dependiendo de la necesidad. Pero para el consumo cotidiano, 1 o 2 tazas en la mañana para la mayoría de colombianos es suficiente para como sentir ese beneficio de estar alerta, de estar preparado, empezar el día, afrontar lo que se viene. Y para las personas que son sensibles o que no acostumbran a tomar tanto café, después del almuerzo un cafecito para mejorar la digestión y hasta allí. Eso sería lo ideal para no interrumpir el ciclo circadiano de una persona que no está tan acostumbrada a tomar café o que no sea tan tolerante a la cafeína. Y cuidar las otras fuentes de cafeína, como el té, como el chocolate, las bebidas energizantes y algunas gaseosas. Yo quisiera pedirles en este momento de la conversación que pudiéramos intentar ampliar el conocimiento de las inquietudes más significativas que tiene la gente alrededor del café. Y una de esas en particular, mi querido doctor Arévalo, tiene que ver con la preparación, el filtrado, la prensa, si es expreso, si no es expreso. Yo siempre he dicho que el café se toma sin café, sin azúcar y sin leche, porque la leche y el azúcar dañan el café. Eso ha sido siempre un punto de vista que he repetido profundamente. ¿Cuál es el café bueno? ¿Cuál es el que yo debo comprar? ¿Cuál es el que yo debo elegir? Difícilmente estamos en un momento de la vida en el que hay más oferta cafetera. Hay cafés por todas partes, todos los días encontramos cafés nuevos. Y que este café así, que este de origen y que este de acá. ¿Qué debo comprar? ¿Cuál es el café bueno? El café bueno está en los supermercados, está en los mercados campesinos, está en la ruralidad, está en una tienda de café. ¿Dónde podemos encontrar un buen café? Y que además esté asociado a un buen precio. ¿Todo eso que estoy diciendo es factible, mi querido Fabio? Bueno, doctor Juan Carlos, doctora Vanessa, complementando un poquito lo que comenta la doctora Vanessa, primero, bueno, yo hago parte de una organización que se llama Círculo Escéptico, o sea que nos basamos en el pensamiento crítico, nos basamos en investigaciones más profundas. Usted no me había contado eso y yo soy campeón del escepticismo. Me debería invitar, mi querido amigo. Sí, no, totalmente de Y acuerdo. hágame el No, yo favor lo y se sabía, pone un poquito más atrás de su cámara porque usted está recortando. doctor, Eso. yo lo sabía y lo había percibido, por eso lo estoy comentando, eso se lo comento lo comento pocas veces. Sí, porque nos basamos netamente en la evidencia científica por encima de todo. Hay que tener en cuenta que hoy en día, dadas las tendencias mundiales a través de la web, del internet, eso pulula una cantidad de información que todos los días nos están inundando con temas que de uno u otro lado sobre las nuevas tendencias. Y el café no ha sido la excepción. Miren con el cuento de la longevidad. Por ahí hay un personaje hay varios que he visto. Hay un personaje que se llama Dan Buettner, que lo consideran el dios de la longevidad y no es cierto. Es un mercader de la longevidad. Y todo lo que él hace no tiene ninguna evidencia científica.
Y los médicos, los investigadores han sido muy críticos con esta situación porque eso ha servido ¿para qué? Para vender documentales de Netflix, para que él se enriquezca y otra serie de cosas. Frente al café está ocurriendo lo mismo. Todos los días están saliendo investigaciones raras, conceptos y opiniones, y esto sobre lo uno, lo otro, que no debe tomar. Y por ahí hay un tema que dice que no debe tomarse café después de los 90 minutos de levantar y otra serie de cosas. Yo particularmente, todos los días, lo primero que hago es tomarme un buen café antes de irme a correr. Salgo a correr todos los días, entrenamiento, sí, lo hago y no tengo ningún problema. Y luego voy a tomar otro. Y la recomendación que estamos haciendo también es lo que argumentó con los niños Germán Bamón. Hay que reemplazar los tales jugos por un buen café llamado americano, que es un café de una osmolaridad baja, o sea, que no tiene una carga tan alta de cafeína. Mire, un café americano de ese tamaño tendrá más o menos, le calculo que unos 60 miligramos de cafeína máximo por taza de 240 mililitros. Y nuestro organismo puede soportar perfectamente mínimo 400 miligramos diarios de cafeína. Sí, en mi caso 500, sí, los que estamos más habituados. Eso traducido en tazas de café, vienen a ser de las colombianas tradicionales de 6 a 8 tazas que la mayoría no le estamos consumiendo. Ahora, con respecto haciendo paréntesis al horario, lo que sí recomendamos es, si bien hay investigaciones nuevas que dicen, que documentan, que certifican que los mejores momentos para tomar el café son en la mañana, cierto, pero yo diría que hasta las 4 de la tarde, para ser concretos, es una buena hora para tomarse un buen café. Casos excepcionales, en la noche, cuando hay comidas un poquito, yo personalmente no como en la tarde, sí, no tengo cena, como se dice, pero quienes se acostumbran a tener de alguna manera comidas que son un poquito opíparas, un buen café no va a caer mal, para nada, ni va a alterar la calidad del sueño. Por lo tanto, pues, frente a esos mitos que se han venido pululando con esas investigaciones que no tienen mayor sustento científico, pues hay ciertas restricciones, ciertas equivocaciones. Ahora, eh, con respecto a los tipos de café, claro, obviamente el café hay que tomarlo en lo posible, sin azúcar, sin ningún tipo de aditivo, el café bueno. Que eventualmente un capuchino, que eventualmente un café en todo formato no está mal. Tampoco podemos ser tan ortodoxos de decir, no, es que nunca se tome un café así. No, tradicionalmente el café bueno, el café que sirve, el café que es saludable, es un café que no tiene azúcar, que no tiene ningún tipo de aditivos. En este libro, el libro El poder del café, valor saludable, tenemos un capítulo especial sobre cómo preparar el café para maximizar los efectos saludables. Ahora, allí hablamos, por ejemplo, del tipo de tostión. La tostión del café para un efecto más saludable no puede ser ni una tostión baja ni una tostión tan alta. Tiene que ser una tostión media que no pase de los 240 grados. Eso ya los expertos lo saben manejar bien. La molienda. En la molienda también recomendamos una molienda que no sea ni muy fina, ni tampoco una molienda muy gruesa. Vamos a una molienda intermedia. Ahora, a mí personalmente, uno de los métodos que más me encantan y el que más utilizo y que coincido, yo no sé si ustedes saben quién es Tim Spector, la doctora Vanessa seguramente sabe. Para mí, Tim Spector es un personaje entrañable. Lo quiero invitar a Colombia. Es el personaje el gran referente en este momento en investigación del café actual. Es un británico. ¿En dónde? Ah, Es- británico. Él es el creador de un instituto que se llama SOE. Un instituto, el instituto en este momento, yo diría que es el más importante en nutrición en el mundo. SOE está en Londres y el profesor Tim Spector hace un trabajo bonito en epidemiología, en nutrición, y él viene demostrando cuáles son los métodos más saludables. Y me encantó que me encontré una foto maravillosa de Tim Spector, algo que yo hago todos los días, la preparación del café con Aeropress. No sé si, creo que conocen el sistema Aeropress. Creo que la forma más saludable. No conozco qué es el Aerofresh. Aeropress es la máquina
más avanzada Ah, en la máquina, en la del mundo máquina. Ujú. para preparar el café. Sí, que solo son dos émbolos, inventada por el que inventó el frisbee moderno. Sí, un estadounidense el que lo inventó. Fabio, te voy a pedir un enorme favor. La gente, pues, la forma como consume café, pues, digamos como lo prepara, ¿no? Como lo Sí, consume. Como lo prepara es mucho el método tradicional. Yo recuerdo mucho en mi ciudad, que también es la tuya, que la ponían talega, la talega. la talega. Y en la talega hacían la cosa. Sí, La talega, la prensa francesa, ¿cuál? ¿Qué es el mejor método? Me encantaría oír de ustedes cuál es el mejor método. Y por favor, Vanessa, ahora cuando termine Fabio, tú nos ilustras de qué café comprar, si eres tan amable. Entonces, ya estamos en la preparación, que es un paso adelante, pero terminemos de hablar de la preparación ilustrando eso, porque el Aerofresh, pues está bien, pero a eso la gran mayoría de nuestra comunidad no va a tener propiamente un acceso fácil, supongo. La verdad no no, tengo a idea. ver, es que, doctor Juan Carlos, Aeropress es el método más sencillo, más elemental que existe. Yo creo que es el más simpático de todos, es el más fácil que uno pueda tener para preparar un café, un verdadero café, un café especial, porque no vamos a complicarnos con las... Yo tengo por lo menos unas 12 máquinas para preparar café, pero me quedo con Aeropress en lo personal. ¿Por qué razón? Porque el Aeropress exige algo que es indispensable realmente si queremos un café saludable, filtro de papel. El filtro de papel es el único que realmente está en capacidad de absorber aquellas sustancias que eventualmente podrían ser dañinas en el café, como el caveol y otra serie de sustancias que están relacionadas supuestamente con el aumento del colesterol en algunas investigaciones que se han mostrado. Entonces, por seguridad, nosotros estamos recomendando utilizar filtro de papel absorbente, poderosamente absorbente. Si uno puede utilizar dos filtros de papel, muchísimo mejor, mucho mejor, ¿sí? Y el café no va a perder sus condiciones organolépticas, no va a perder su riqueza. Es un café, yo creo que de los cafés que son más agradables, de los expresos, entre comillas, o americanos, es el que se prepara por el sistema Aeropress, porque es el sistema que tan elemental, simplemente es un recipiente, ¿sí? Que tiene un émbolo, va el filtro abajo, se presiona el émbolo y el filtro absorbe las supuestas sustancias que podrían eventualmente hacer algún tipo de daño. Ahora, la Aeropress que exige molienda media Mm, y, mm. y también tostión media. Es y queda el café, digamos que casi perfecto, agradable. Porque si hay algo importante, es que nosotros debemos salir de ese esquema en el cual que hablaba la doctora Vanessa, que le sirve un expreso y que uno, bueno, no es capaz de resistirlo. El café tiene que ser muy agradable, tiene que ser muy asimilable, ¿sí? Totalmente amigable. No puede ser un producto que aparentemente es tan cargado que, bueno, solamente por decir que yo soy buen consumidor de café, voy a hacerme el que... no, no, es que así Para está aparentar. está ocurriendo así. No, no, por eso bueno, no solamente hay muchos sistemas. Ahora los sistemas tradicionales, como el sistema de utilizar el filtro de tela y otros series, pues todos son absolutamente válidos. Lo que sí se debe evitar es el sistema del café turco y otra serie de cosas que no permiten cierto filtrado del café. La prensa francesa está bien, pero creo que hemos venido superando estas cosas. Hemos conocido, por ejemplo, el café de cápsulas, que es muy supremamente, desde el punto de vista organoléptico, es extraordinario. El café, el Nespresso, el que se inventaron los suizos hace 25 años, ¿sí? Pero tiene también sus pequeños problemas relacionados con la salud, aunque no están documentados, que realmente están demostrados que sean dañinos. Pero el efecto contaminante de las cápsulas, esta serie de cosas, pues no es muy bueno, porque uno tiene que también ser consecuente con esto. Ahora, cuando hablamos de algunos tipos de café, voy a mencionar el café más caro del mundo, el café de civeta.
La civeta es una especie de gato por allá de la India, ¿sí? Y las civetas se alimentan de las cerezas de café. ¿Y qué ocurre cuando las civetas llevan las cerezas y las pepas al sistema digestivo? Bioquímicamente lo empiezan a transformar y le dan un toque especial, que cuando le excretan son recogidas, son tostadas, y eso es extraordinario. Pero lamentablemente lo que está ocurriendo hoy en día es que estos animalitos se están capturando y se lo están llevando a cautiverio y se los está maltratando. Por eso yo creo que no es un tema tampoco muy recomendable. Aquí tenemos que ser consecuentes, sí, con absolutamente con todo, sí, con el medio ambiente, no con el maltrato animal, con todo. Tenemos que ser consecuentes para finalmente tener un producto que sea compatible no solamente con la naturaleza humana como tal, sino con el medio ambiente y en general con todo nuestro comportamiento de vida. Vanessa, querida, ¿qué café compramos? Bueno, Pero ven, una pregunta inicial. ¿Qué café compras tú? bueno, yo ya no compro mucho café porque tenemos una empresa que se dedica a la distribución, el tueste del café y a la educación del público. Se llama Evocare Coffee Roasters y es una empresa que nació aquí en Cali, cofundada por 3 personas muy expertas en diferentes áreas del café. Entonces, apoyando el crecimiento de esta empresa desde la parte de marketing y de educación al público, he podido también ver de primera mano muchos detalles que de pronto como consumidores y coffee lovers a veces no encontramos esa información tan disponible y tan fácil, y desafortunadamente hemos sido de alguna manera acostumbrados a consumir un café que no es de buena calidad y que tampoco beneficia nuestra salud. ¿Por qué? No por ser café per se, sino por los procesos a los que ha sido sometido. Entonces, un poco para complementar lo que mencionaba el doctor Arévalo, en fotografía, por ejemplo, decimos que la mejor cámara que uno puede tener es la que tiene a la mano. Y yo creo que es lo mismo con el café. El mejor café que yo puedo tomar es el que tengo cerca, que sea de buena calidad y que cumpla con algunos requisitos mínimos. Primero, que sea café, porque desafortunadamente en el café comercial que se consume ya molido, vemos que es un café, hagan el experimento en su casa con un café comercial que tengan, que es muy oscuro, que cuando ustedes lo comparan con otros tipos o variedades de café que tienen tueste medio, como lo mencionaba el doctor Arevalo, el olor es drásticamente diferente, huele más a quemado, huele más ahumado, y también comercialmente se ha mezclado con otras sustancias como habas, como algunos granos, para rendirlo y pues con fines comerciales. Entonces, lo primero es comprar café en grano, ojalá en grano, y ojalá con un tueste medio, como lo menciona el doctor Arevalo, porque el tueste medio además me permite obtener como todas las propiedades de aroma, de sabor, de dulzor, de acidez, que ese café en particular me puede brindar. Por supuesto, yo puedo tomar un buen café con un tueste alto o con un tueste más bajo, pero lo que puedo preferir y para aprovechar mejor esa variedad de café que yo tenga cerca es un tueste medio. Ahora en Colombia, en casi todos los municipios, es fácil encontrar alguna tienda que te venda el café en grano, y así ustedes pueden identificar que primero están comprando café, segundo lo pueden pedir que se los muelan en la misma tienda, si ustedes lo van a consumir antes de un mes, o idealmente tener un molino en la casa para poder molerlo a diario. El café, como cualquier alimento, también se oxida con la exposición al aire. Entonces, al oxígeno, lo ideal es tenerlo en un empaque hermético, pero que tenga una válvula que permita que los gases que van saliendo del café después del tueste se vayan liberando sin problema, pero que lo protejan del oxígeno ambiente y no se oxide tan rápido. Entonces ahí vamos con comprar café en grano para saber que estoy comprando café, ojalá un tueste medio, ojalá que no tenga más de un mes de tueste y que yo lo muela antes de consumirlo. O si lo compré molido, que lo pueda consumir en el transcurso de un mes más o menos, eso cambia un poco dependiendo de la variedad. Ahora, ¿qué café tomar? Pues en Colombia se cultivan distintas variedades, Castillo, Caturra, variedad Colombia, Cenicafé 1, Cenicafé 2, que son variedades muy frecuentes en los cultivos de café, y
que realmente para el día a día es encontrar el que te gusta, al que a tu paladar le parece rico, porque en sus temas nutricionales, de antioxidantes, de cantidad de cafeína no va a cambiar mucho, porque todo el café que se cultiva en Colombia es de la especie arábica, que es por el que nos conocen. Es un café, el mejor café suave lavado del mundo. ¿Qué significa lavado? Es uno de los procesos que se les hace después de la recolección. Le quitamos la cascarita, le quitamos la pulpa y secamos la semilla sola. Ese es el proceso, digamos, tradicional en Colombia. Entonces, para todas las personas que tienen cerca una cooperativa, un cultivo, su jardín de café, pueden perfectamente consumir ese café en la mejor calidad que puedan encontrar en el proceso de secado, de tueste y de conservación. Ahora, el boom de las cafeterías especiales o de los cafés especiales hace que sea más fácil ir en una de las ciudades capitales a una de estas tiendas y probar distintas variedades con diferentes procesos que van a resaltar algún aspecto de o aroma, sabor, dulzor, cuerpo, sabor residual. Y eso es lo que ya empieza a buscar un coffee lover, ¿no? Alguien que le gusta probar, alguien que le gusta experimentar, pero no es necesario para poder obtener los beneficios del café. Eso ya es un gusto. Tomar buen café no debe ser un lujo, especialmente en un país productor como Colombia. Entonces, parte de la responsabilidad que tenemos quienes estamos en este ambiente del café, sea comercial, académico, educativo, es poder educar a la comunidad de cómo consumir el mejor café disponible en su zona, en su región. Y en su momento la federación tuvo este programa Toma Café que hacía parte de ese tema educativo, eso dejó de existir. Y yo creo que esa responsabilidad se traslada mucho a las cafeterías también. Entonces, a nosotros nos llegan muchas personas diciendo, estoy aprendiendo a tomar café de verdad, ya quiero cambiar, me di cuenta que tomaba pasilla, porque desafortunadamente en la selección del café que se sacan los granos malos, enfermos, granos que de pronto han tenido contacto con químicos, que desafortunadamente en su proceso de secado terminan generándose hongos, contaminantes, y ese café lo tuestan muy alto, lo muelen y lo venden comercialmente. Ese café bajo ninguna circunstancia nos va a generar beneficio en la salud y probablemente es lo que nos ha generado. ¿Cómo se pueden identificar esos cafés de los que tú acabas de hablar? Primero es comprando café en grano, o sea, no comprar un café molido que no veas que te lo están moliendo allí frente, digamos, en una tienda de especialidad, te lo van a moler ahí mismo. El café, pues que ya viene empacado, molido, que está en estanterías con muchas semanas y meses, es difícil porque no lo puedes abrir y examinar. Segundo, hay que ir desarrollando un paladar, entonces la invitación es como si están en ciudades capitales o en municipios cafeteros donde puedan conseguir ese café que estamos hablando que son granos, que uno los ve, es como ver una fruta, ¿no? Entonces, si ves una fruta partida, negra, que tiene como moho o manchada, pues no no la es compras. un grano saludable, exacto. Entonces es como empezar a preparar ese café que siempre has consumido con un café con las condiciones como te estoy explicando. Y el paladar solito va a aprender a identificar. Ahora, en catas de café o en ejercicios sensoriales, podemos hacer el experimento de probar a lo que sabe un café ahumado, a lo que sabe el caucho, a lo que sabe el hongo, a lo que sabe el vinagre, para que el paladar realmente pueda empezar a identificarlo. Eso es otra rama del área cafetera. Los paladares más expertos pueden probar el café y decirte, tiene moho, ¿sí? Pero eso pues no se llega de la noche a la mañana. Digamos que para uno como consumidor tener esa certeza es comprar el café en grano en la tienda que tenés ahí cerquita, como apoyar esos negocios locales, porque obviamente pues hay imperios de marcas muy grandes, pero casi siempre en esas distribuciones grandes pues también se sacrifica un poco la calidad por el tema de los tiempos de distribución, ¿no? Entonces desde que se tuesta hasta que llega a tu ciudad, a tu tienda cercana, pues ahí se va pasando un poco el tiempo desde el tueste. Y yo aquí me trajeron ahorita el Aeropress para mostrarles e ilustrarles de lo que el doctor Arevalo. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es Excelente. una jeringa gigante
¿sí? Ujú. Tiene un émbolo, esta es la cámara en donde se pone el café con el agua. Aquí tenemos el portafiltro. En este portafiltro se puede poner el filtro de papel. También venden el filtro metálico para si uno está viajando. Y este método se volvió tan reconocido que tiene su propio campeonato mundial. Así Es muy es. chévere para viajar, te permite preparar diferentes tipos de cafés. Y ahí otra invitación para la audiencia es, si yo me hubiera quedado con esa primera experiencia de un espresso en Europa, que está horrible, de pronto me hubiera perdido la oportunidad de probar lo que un verdadero espresso debería ser. Un verdadero espresso tiene dulzor, es una bebida compleja, no es una bebida que te va a generar rechazo, sino al contrario, es intensa en su sabor, pero paradójicamente tiene menos cafeína de lo que uno a veces piensa. Si quiero un café fuerte para despertarme más, el espresso tiene menos cafeína que el café que filtramos en casa con el talego. Y buenas prácticas para preparar el café en talego es usar un talego nuevo por lo menos cada mes, no ese que está como calcificado de hace 20 años de la abuela, porque también se van pegando sustancias y microorganismos a la tela, entonces renovarlo. Si ya yo quiero pasar de la tela al papel, es ideal, hay métodos como los conos, el B60 es como el más conocido, pero un cono que ahorita uno lo consigue también en supermercados muy fácil, y un filtro de papel para el tema pues de las grasas que vienen en el café, ayuda a filtrarlas. Y ya si utilizo métodos filtrados con filtros metálicos como la prensa, que son métodos de inmersión, son preparaciones que van a generarme mayor cafeína en la bebida, pero también una bebida más turbia, más arenosita, justamente pues porque no elimina todas las partículas del café que yo muelo, pero hay para todos los gustos, es decir, mientras yo controle la calidad del café que compro, el método ya es una elección muy personal. Obviamente podemos irnos a los estándares ideales, pero en la cotidianidad nosotros también buscamos no complejizar esta, digamos, pequeño ritual que estamos teniendo todos los días, sino al contrario, eliminar barreras para que las personas puedan aprender a identificar, como cuando uno va a identificar otro alimento que va a consumir, que esté en las mejores condiciones posibles. Creo que este café, y hablo del café virtual, ha tenido una gran oportunidad, que es amalgamar a dos personas con las características de ustedes, profundamente diferentes y profundamente complementarios. Y eso me parece que es un gran valor. Quisiera pedirles un favor en razón del tiempo, porque pues se supone que esto es de una hora. Entonces les voy a pedir el favor que tengan la amabilidad de intentar responder en no más allá de 15 o 20 segundos las preguntas que quisiera formularles, porque son preguntas obligatorias sobre el impacto del café en momentos específicos. Entonces quisiera por favor irles preguntando de uno en uno estas preguntas que quedan pendientes, porque no me gustaría que se quedaran en el aire y quisiera aprovechar de manera muy útil estos minutos que me quedan. Entonces, primero con el doctor Fabio, que tiene pues un conocimiento muy amplio sobre esto. ¿Qué relación existe entre café, deporte y rendimiento físico? Totalmente. La relación entre el café y el deporte es absolutamente innegable. Hasta los años 2000, la cafeína, el consumo de café estaba prohibido para los deportistas de alto rendimiento porque es un ergogénico, es un estimulante dentro de la actividad deportiva, pero posterior a eso logró demostrarse que no había ningún tipo de daño y que si bien tenía unas capacidades ergogénicas, el consumo de café, y sobre todo por como lo dijo la doctora Vanessa hace un rato, el café no es solamente cafeína, tiene una multitud de compuestos que potencializan ese efecto de la cafeína, el magnesio, los fenoles, bueno, todos los compuestos que tienen, y eso le da una característica especial para que el café sea un aporte sustancial en la producción de energía dentro del deporte. En el libro, en este libro, El Poder del Café, Valor Saludable, hay dos capítulos que relacionan el consumo de café con el ejercicio físico. Y aquí está todo el ritual, cómo debe utilizarse el consumo de café para
potencializar, para tener un mejor rendimiento físico y para realmente tener unos resultados que sean totalmente compatibles con la generación de energía. Eh, le hago Fabio un paréntesis. querido, Este libro, nos van a ¿sí? preguntar dónde conseguir el libro. Sí, este libro afortunadamente, bueno, eh, ha tenido un impacto interesante. Ya está hoy en día, no lo voy a dejar en librerías en este momento. Estoy en las tiendas de café, por ejemplo, la tienda de la doctora, porque viene la segunda edición que la va a sacar Intermedio Editores de este libro este año, va a estar en todas las librerías y en todo el mundo, ¿sí? Y en el libro mencionamos esos dos capítulos y sobre todo, aquí hay un invitado especial, el doctor Eduardo Enrique de Ros. El doctor de Ros es el creador de la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional y el creador de la WADA, la Asociación Mundial Antidopaje. Y fue el responsable, el doctor de Ros, de sacar la cafeína como sustancia supuestamente dopante o prohibida en el deporte. Y todo eso Ujú. está explicado. Y él hace dos pequeños capítulos en este libro. Bueno, magnífico. Vanessa querida, ¿cómo debería ser una relación responsable con el café si yo soy hipertenso, si tengo gastritis, si sufro de ansiedad? ¿Cómo generar una relación responsable con el café en la eventualidad de que yo tenga esas realidades? Bueno, lo primero es tener mi patología de base controlada. Es decir, si yo tengo un diagnóstico de cualquiera de las que mencionaste, es tenerla controlada con el tratamiento que mi médico de cabecera está instaurando. Lo segundo sería ver el café, qué parte hace de todos los hábitos que yo tengo. Es decir, yo me tomo mi taza de café y qué más lo acompaña en el desayuno, qué más lo acompaña en la tarde. Si está con cigarrillo, pues ahí tengo que empezar a eliminar hábitos nocivos como por ejemplo este del cigarrillo. Y además de estudiar esos otros hábitos y mejorarlos a la par, es empezar a aplicar todo lo que mencionaba antes y es mejorar que ese café sea de la mejor calidad o la calidad óptima que yo debería tomar, entender que si tengo enfermedad cardiovascular, pues mejor utilizar el filtro de papel, entender que si tengo enfermedad acidopéptica o algo gastrointestinal, ojalá acompañar el café después de la comida, que me permite generar una mejor digestión y no 2 horas y 2 horas antes de acostarme para no generar pues el riesgo de mayor reflujo. Entonces, hay muchos tips dependiendo de la enfermedad, pero sobre todo enfermedad controlada o patología controlada. Segundo, revisar todos mis otros hábitos. Y tercero, garantizar que esté tomando un buen café. Qué bueno oír eso porque es absolutamente clave. Tengo que controlar la base. Esa es la esencia, pues porque de lo contrario estamos haciendo todo mal. Fabio querido, los niños, ¿cuándo deberían empezar a tomar café? ¿Es malo el café para los niños? No, mire, uno de los capítulos que más me gustan de este libro, es el capítulo que dice Café en niños y No, no nos adolescentes. lo muestre al revés, por favor. Ay, perdón, es al revés. Café en niños y adolescentes. ¿Sí? Es un capítulo muy bonito. Aquí tendríamos que extendernos para eso. Pero bueno, en síntesis, los niños pueden empezar a consumir café a partir de los 2 años. Pero en este libro está explicado minuciosamente, no es mío, eso es de la Asociación Americana de Pediatría, totalmente cómo debe suministrarse, administrarse, compartirse el café con los niños, dependiendo de la edad, tanto en los niños, en los menores de 7 años, de 7 a 12 años, de 12 a 18 años, hasta esa edad vamos. Y este capítulo ha servido muchísimo para que el presidente de la federación esté hoy motivando para que en los PAE se incluya el café en vez de los jugos en los niños. Los niños sí pueden tomar café, pero con algunos cuidados muy importantes que aquí están muy bien consignados. Nos preguntaba el doctor Juan Carlos que cómo se conseguía el libro. Yo me voy a permitir dejarles un número de WhatsApp y teléfono para que si alguien quiere tener el libro, se lo podemos hacer llegar al 314-875-4639. 314-875-4639. Magnífico. Y entonces ahora como colofón de este café, vamos a hablar de aquello que usted alcanzó a anunciar, mi querido Fabio. Y es que quisiéramos tener la oportunidad, Vanessa querida,
de que Ames Vida organice en Bogotá un evento de café y salud, Sí, señor. porque quisiéramos lograr que la medicina de estilo de vida haga una confluencia muy clara en café y salud. Ojalá pudiéramos hacerlo en el Coffee Fest de Bogotá y es factible que pueda ser de esa manera. Vamos a trabajar en ese sentido, de manera que le pediría a Fabio querido que terminemos contando un poco esa idea, esa historia, esa iniciativa y que Vanessa se convierta en una de las embajadoras desde Ames Vida de esta iniciativa. Sí, mi querido doctor Juan Carlos, doctora Vanessa, creo que una de las conclusiones más importantes que sale de este de café debe ser que debemos aportarle al desarrollo de la cultura del café en una de las aristas en las cuales hemos estado un poquito más distantes. Eso fue lo que pude ver con la federación. La Federación de Cafeteros hay una debilidad bien grande frente a la relación de café y salud. Por lo tanto, la propuesta es de que podamos realizar este año con Amesvida y con el apoyo de algunas entidades relacionadas afines, el Congreso Internacional de Café y Salud por un mejor estilo de vida, no solamente los colombianos, sino en general. Y tenemos ya muy buenos expertos que nos pueden acompañar, además de aquí los presentes. Sí, tenemos, incluso podemos intentar, si no lo podemos tener en vivo y en directo al doctor Tim Spector, por lo menos que lo podamos tener virtualmente desde Londres. Pero creo que un gran aporte que le podemos hacer al país y sobre todo a la cultura del café es realizar, canalizar un evento científico de este tamaño, ¿sí? Que sirva a toda no solamente a la comunidad médica, sino en general a todo el mundo para desvirtuar esas concepciones equivocadas que ha habido frente al consumo habitual de café. Los médicos hemos venido cometiendo errores frente a las sugerencias que hacemos. Como lo dije hace un rato, no existe ninguna persona, ningún paciente en el mundo que no pueda beber algún tipo de café. En casos extremos, hay incluso preparaciones especiales de café que le podemos suministrar a nuestros pacientes. Habrá alguna excepción, pero totalmente muy extrema, en casos ya que no se puede hacer nada, enfermedades terminales, pero en general no hay nadie en el mundo que no pueda beber algún tipo de café, con los cientos, casi miles de estilos de café. Hace un rato preguntaba el doctor Juan Carlos, eh, algún café recomendable. Por ejemplo, usted, su amigo Pablo Andrés Guerrero, ganó la tasa de la excelencia en el 2021 y me encantó el café que hasta ahora consumo, el café con el que ganó, un geisha maravilloso, extraordinario, sí, el de Pablo Andrés. Y Pablo Andrés yo creo que tiene el récord de cultivo de altura, porque él está por allá en Tangua. Usted sabe que eso está a más de 2.000 metros. Sí, sobre el Claro, nivel. por supuesto, eso está a 2.500, 2.600. 2.500 metros. Y Pablo Andrés tiene sus cultivos allá en este lugar y es capaz de producir un café de excelente calidad. Vanessa, querida, ¿qué te parece nuestra idea para que finalicemos contigo y con unas palabras de tu parte esta tan agradable conversación? La verdad me parece que es súper oportuno, necesario. Obviamente cuentan con todo mi apoyo. Creo que acá en Cali también hemos venido aportando a esa educación. Hay un evento que también organiza un amigo que es Julián Duque y el evento se llama el Cali Café Fest o Cali Café Festival. Y ahí ya hemos empezado a introducir charlas de café y salud y a la gente le gusta acercarse, preguntar, ¿En qué despejar. época del año es ese Cali Festival Café? Te confirmo, esa mitad de año han habido veces que es mayo, otras veces como agosto, cambia un poquito dependiendo de Habrá la... que conversarlo porque no es que estemos con la idea de que sea en Bogotá, Uh -huh, perfectamente podría ser Cali, que me parece un escenario maravilloso, uh -huh. pero es genial. Perdón, ese evento, el evento fue el que fue en el centro comercial Estación. Sí, ese. Sí, ahí estuvimos con Luis Fernando Vélez, precisamente, Sí, participando. Luis Fernando Vélez, para que la gente que nos está escuchando conozca, Luis Fernando Vélez es amor perfecto. Sí, señor. No la quería mencionar, pero es amor perfecto. Sí, señor. No, no, ni más faltaba porque no lo hemos de mencionar, pues la verdad, bienvenido y ojalá pudiéramos tener la oportunidad de que sea amor perfecto el auspiciante de esta idea que tenemos. No, no, ya, no, Amigos ya, queridos, además que es un personaje que es responsable, tiene una altísima responsabilidad con los cafeteros.
Eso es lo que me gusta mucho de él y los procesos son de los mejores que uno puede conocer. Qué bueno que sea eventualmente de la mano de él que pudiéramos organizar este evento. Pues la verdad, maravilloso haber tenido la oportunidad de compartir y de partir con ustedes en este café virtual que ha resultado tan agradable y tan contextualizado y esperamos haberle dado a quienes amablemente nos están siguiendo a través de nuestro canal YouTube esta oportunidad de acercarse a despejar tantas ideas, mitos y cuestionamientos que hay alrededor, muchos de ellos bastante falsos. De manera que una maravilla haberlos tenido. Mil gracias, Vanessa, un abrazo grande. Fabio querido, mil gracias tu generosidad y la disposición de estar en esto. No, muchas gracias, querido doctor Juan Carlos. Muy agradable compartir este café iniciando este año. Pues son bienvenidos todos y esto hace parte definitivamente del estilo de vida, sin ninguna duda. Por ello tenemos que seguir adelante. Y creo que el compromiso es que podamos sacar durante este año este evento avante, que sería el Congreso Internacional de Café y Salud por un mejor estilo de vida. Y creo que tendríamos allí una buena cantidad de instituciones que se van a unir porque esto definitivamente es una tendencia mundial y bien vale la pena. Es una falencia, una debilidad que tenemos todavía dentro del sector del café, pero que con personas como ustedes, líderes grandes, investigadores, podemos contribuir a sacar adelante un evento de este tamaño, de esta envergadura. Muchas gracias, doctora Vanessa, también por permitirnos por hoy compartir este espacio bonito y los invitamos a que disfruten de un buen café y no olviden que aquí tienen su libro, El poder del café, valor saludable. Tiene una particularidad, 30 dosis de cafeína para el alma. Al final de cada capítulo hay una historia bonita. Por ejemplo, al final del capítulo de niños se llama El último niño en los árboles. Es una historia preciosa de un niño, una historia de Bogotá, de un niño bogotano, ¿sí? Que nos deja una lección de vida. Cada historia de cafeína para el alma deja un salto pedagógico. Muchas gracias por la oportunidad, por escucharnos y para toda la audiencia, un gran abrazo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Fabio, también por la invitación. Quedamos conectados. A mí me pueden encontrar a través de Cafeccionista en Instagram para seguir esta conversación y entender cuáles son esas necesidades de cara también al evento y prepararnos para todos ustedes. Maravilloso. Mil gracias. Un placer. Muy buena noche para ustedes y para todos quienes estuvieron acompañándonos. Muy amables.